estado bajando, otra vez subiendo. Hay que decir que la prima de riesgo refleja las operaciones en el mercado secundario de deuda, y en este momento hay muy pocas operaciones, por lo tanto también sería bueno no prestarle tanta atención. Es más importante ver cuánto cuesta o a qué coste emite el Tesoro español cuando le toca, que estar cada 5 minutos mirando la prima, porque ahora mismo puede haber pequeñas operaciones que muevan mucho la prima. Dicho esto, hay dos elementos que hacen que haya incertidumbre, más allá, como he comentado antes, de los propios problemas de crecimiento de España. Uno era, efectivamente, la incertidumbre más estructural que tiene que ver con Grecia, y en ese sentido podríamos esperar que ese elemento de tensión y de contagio se relaje un poco, pero hay otro elemento importante que no se ha resuelto, que es las condiciones del rescate de los 100.000 millones a España para reestructurar su sistema bancario. Los mercados financieros miran con lupa los detalles de este rescate, y en este momento no sabemos ninguno de estos detalles. Entonces, los elementos importantes son, primero, a qué tipos de interés, a qué plazos y digamos con qué periodos de carencia, pero básicamente cuál es el tipo de interés del préstamo y a cuántos años. Eso es muy importante que lo conozcamos, y todavía no lo conocemos. Segundo, si el dinero viene del Fondo de Rescate Permanente, el SM o el MEDE en español, Mecanismo Europeo de Estabilidad, o viene del Fondo Temporal, del SFS. Si viniera del MEDE, tendría estatus de acreedor preferente, y por lo tanto habría algún riesgo de que en caso de que haya una reestructuración de deuda española cobraran primero los acreedores del MEDE, los europeos, que otros bonistas. Si viniera del SFS esto no ocurriría. Por lo tanto, ese es un elemento también a tener en cuenta, aunque en mi opinión hay una exageración sobre la importancia de este tema, porque estamos hablando de un porcentaje pequeño de la deuda española, y además en este momento no hay nada que haga pensar que España tuviera que reestructurar su deuda. De hecho, una reestructuración de deuda española podría terminar con el euro, porque sería un suceso realmente muy importante. Aún así, bueno, los inversores que miran a largo plazo, pues esto lo están viendo. Y en tercer lugar, habría que ver qué elementos concretos de la condicionalidad al sector financiero se van a poner sobre la mesa a cambio de los desembolsos, y si esos desembolsos van a ser de una vez o van a ser a lo largo de varios años. Los inversores preferirían, y yo creo que sería bueno para el sistema español, que de una vez se decidiera qué entidades necesitan recapitalización, se calculara cuánto, y se hiciera un desembolso de una vez que pudiera desbloquear el problema de crédito en España, porque si no estaríamos ante un rescate a la griega o a la irlandesa o a la portuguesa, donde hay un programa a lo largo de 3 años donde se van haciendo desembolsos poco a poco a cambio de medidas políticas concretas, y lo que necesita España es desatascar el problema de los bancos zombies, es decir, los bancos que no se han muerto del todo, siguen dando vueltas, pero no dan crédito y por lo tanto no cumplen su función. Entonces, hasta que no conozcamos estos temas con mayor claridad, cosa que se está negociando en estos momentos y que en algún momento esperemos que pronto se conozcan, va a continuar habiendo incertidumbre sobre la prima española. En relación con Aurora Dorada, que es el nombre del partido, que efectivamente es un partido nazi, un partido muy curioso porque es nazi y antialemán a la vez, lo cual es una combinación particularmente peculiar. Es muy importante no confundir el fenómeno de los partidos populistas de derecha o el populismo nacionalista, antieuropeo, euroescéptico. Es un fenómeno relativamente extendido también en Europa Occidental, y en el cual yo incluiría ya a día de hoy el nuevo Frente Nacional. El Frente Nacional actual francés no es el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, es un partido más bien que se puede considerar, pues eso, populista, nacionalista, anti-Unión Europea, pero no es un partido nazi. Y sin embargo, en el caso griego, que por cierto los griegos también tienen su partido populista, nacionalista, que se llama Griegos Independientes y que también ha obtenido un buen resultado, a la derecha de eso, es decir, el sistema político griego era, para entendernos, era relativamente parecido al español en el sentido de que dos grandes partidos, PASOK y Nueva Democracia, que eran como PSOE y PP, venían recibiendo desde los años 70 aproximadamente el 80% de los votos y el 90% de los escaños por el sistema electoral, muy parecido a España.
en un sistema además que, como parecido a España, tenía una lógica bastante de confrontación, lo que conocemos periodísticamente como crispación política. Era un sistema pues bipartido y en cierto modo centrífugo, ¿no? Polarizado. El griego más que el español, bastante más. Bueno, pues pensemos en ese escenario que con la crisis del euro, a la derecha de Nueva Democracia hay tres opciones más a la derecha de Nueva Democracia, más populistas, que sería Griegos Independientes, Laos, que es un partido que ya existía, y Amanecer Dorado, que está absolutamente en la ultraderecha, y igualmente Al-PASOK tiene tres partidos por la izquierda. Un partido más moderado y europeísta, que es un partido de izquierda, un pequeño partido de izquierda, pero luego tienen a Syriza y luego tienen al Partido Comunista, que es un partido comunista además no eurocomunista, sino un partido estalinista. Este es el escenario político griego. No ha surgido entre PASOK y Nueva Democracia, no ha surgido ningún partido liberal, reformista, pro-europeo. Había de hecho uno que se presentaba a las elecciones y ha obtenido el 1% de los votos. Digo para que nos hagamos una idea de hasta qué punto está polarizado de una forma extrema y fragmentado el sistema de partidos griego. Claro que es preocupante el 7% que ha obtenido Amanecer Dorado, y además que lo ha obtenido de manera reiterada. No es que en mayo los griegos dijeron cuál es el partido que es más anti todo y como estamos muy enfadados, votamos. De forma irreflexiva. Bueno, pues vuelven a votar, han tenido un mes de nuevo para pensarlo y ese 7% ha vuelto a optar por este partido, que además en este tiempo que ha habido de elección a elección no se ha mostrado en absoluto moderado, más bien lo contrario, como ustedes saben, que es un partido nativista, pues, nazi, comparable a algunos otros fenómenos en Europa, pues a pocos, quizá Jobbik en Hungría, es un partido realmente muy preocupante, anti-inmigración, en un momento que hay un caldo de cultivo muy grande por la inseguridad que hay en este momento en Grecia. Pensemos además que Grecia tiene unas fronteras complicadas, es decir, unos vecinos complicados. Grecia es un país que no tiene demasiadas buenas relaciones con sus vecinos, incluyendo ahí a Turquía, pero también a Macedonia, a Albania, es decir, hay una gran inestabilidad social y eso es un caldo de cultivo. No obstante, con todo y con eso, no hay tampoco que dramatizar. Tienen el 7%, que es mucho, que es escandaloso, pero un 7% es un 7%. Y mirando a otros países de Europa, el fenómeno no ya de la extrema derecha, sino del populismo más radical, más anti-europeo, no es tampoco un fenómeno que ocurra en todos los países. En algunos casos además ha descendido en Polonia, probablemente descienda en Italia, ha descendido un poco en Escandinavia, pero es un fenómeno sin duda preocupante. Hay algunos países importantes, muy importantes, como el Reino Unido, como Alemania o como España, que probablemente gracias a su sistema electoral pues resisten mejor esta demanda extremista de parte de la población. En el caso de Alemania y España yo creo que no es solo por el sistema electoral, sino porque también tenemos, afortunadamente o desgraciadamente, en fin, una vacuna histórica contra estas opciones. Y bueno, pues estamos en un momento muy complicado de recesión económica, de percepción de humillación exterior, y esto, bueno, lo sabemos porque tenemos la experiencia de los años 30, pues claro que es un caldo de cultivo para el extremismo, pero también tenemos que mirar con un poco de ánimo positivo. Pensemos que en aquel momento pues llevó al triunfo de esas opciones y todo lo que vino después, que no hace falta decirlo, y en este momento pues estamos planteando otras cosas y afortunadamente pues los enfrentamientos entre países en Europa se limitan a la Eurocopa de fútbol, ¿no?